Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Es un placer estar con ustedes. El día de hoy tengo a mi hermano Freddy del séptimo batallón. Él tiene un testimonio muy bueno. Les va a contar cómo el Señor Jesús los rescató a toda la familia. Ellos venían del espiritismo y cuestiones de ocultismo y todo esto y nos va a narrar cosas que vivió, que experimentó, cómo conoció al Señor Jesús, cómo lo rescató el Señor Jesús. Y es muy importante este programa para alguien que está atrapado en la brujería, hechicería, magia negra, vudú, ouija, lo que sea, cualquier cuestión oculta de invocaciones de las tinieblas, que conozca que el diablo tiene un poder limitado, sí tiene poder, pero es un poder limitado, pero Jesucristo es el todopoderoso. El diablo fue creado, Jesús no tiene ni principio de días ni fin de vida, y cómo el Señor Jesucristo es realmente el vencedor y el Salvador. Y le doy la palabra a mi hermano Freddy para que les cuente esta historia tan impresionante que mi Dios le dio. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano. Y buen día, hermanos, amigos. Saludos a todos. Les vamos a contar este testimonio, todo para la gloria del Señor Jesucristo. Para todos aquellos que se encuentran en una situación similar, que sepan que hay esperanza, que Jesucristo trae vida y que hay un tiempo perfecto para cada uno de nosotros y de nuestras familias para ser salvos. Comienzo un poquito contando el background de mi familia por el lado de mi mamá. Eh, lo único que conocimos fue el espiritismo desde que nacimos, nos repetían espiritismo, luz y verdad. La familia de mi mamá pertenecía a una escuela que se llamaba, o por sus siglas, EMECU, que se llama Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Me parece que en sus inicios fue fundada en Argentina o en algún país de Sudamérica. Y en esa escuela se estudiaba mucho filosofía y ese tipo de cosas. Hay ciertos paralelismos con respecto, por ejemplo, a los últimos tiempos. Siempre se creyó en esta escuela que habría un evento de cataclismo en el final de los tiempos, ah, pero nunca se hablaba de Jesucristo. Siempre se oraba a Dios, pero nunca mencionaban a Jesucristo. Inclusive yo desde niño, una de las cosas que me enseñaron es que la Biblia eran mentiras, que Jesucristo era pues una imagen inventada por el catolicismo. También me enseñaron a repeler el catolicismo, lo cual yo estoy agradecido. Yo sentía cuando me llegaba a acercar a una iglesia católica, yo sentía una presencia como opresiva. Nunca sentí paz al pasar cerca de una iglesia católica. Nunca me dio ah, por participar en nada de eso. Inclusive, paréntesis, cuando en primaria estuve en una escuela de monjas, porque era la que estaba más cerca de la casa, y cuando fue el miércoles de ceniza que nos tocaba, literal, cada uno iba pasando con el padre y yo me seguí de corrido y me mandaron a llamar porque de cierta manera dejé en ridículo al padre porque se quedó con el dedo, ¿no? Listo para marcar, ¿no? Para marcarme. Pero yo les expliqué pues que yo no creía en esas cosas, que yo no creía en el catolicismo. Y bueno, mi infancia, la familia de mi mamá era de Tamaulipas. La mayor parte de mis primos, y solo para que tengan una idea, mi mamá, en la familia de mamá son 10 hermanos, o eran 10 hermanos, ya fallecieron algunos, y eso hizo que yo tuviera veintitantos, treinta y tantos primos, somos en total de esas 10 familias, porque además cada una de mis tías tenía muchos hijos, ¿no? O tuvo muchos hijos. Y cada vez que íbamos a visitar a mi familia, porque esas eran mis vacaciones, ir a Ciudad Mante, Tamaulipas, a convivir con mis primos, íbamos a algún centro espiritista. Y en estos centros espiritistas era vestirte de blanco. Una de las cosas que creían era en la reencarnación. De hecho, me acuerdo desde niño que uno de las slogans que ponían ahí era crecer, vivir, morir y volver a nacer. Entonces siempre se me quedó esa frase como que volver a nacer y bueno, ellos creen en eso, ¿no? Que uno pudo haber tenido muchas vidas pasadas, ahora creemos que en Cristo Jesús solo hay una vida, tienes que aprovecharla, tienes que decidir si quieres seguir a Cristo y a final de cuentas
tu destino eterno está basado en la confianza y en la fe en Jesucristo. En estos centros espiritistas, pues te daban limpias con hojas, ramas de albahaca, utilizaban piedra lumbre, huevos para barrerte. Adicionalmente, una de mis tías era o se capacitó para medium en uno de estos centros. Y cuando nosotros como familias teníamos sesiones espiritistas, convocaban a alguno de mis tíos que había fallecido. Uno de mis tíos, hermano de mi mamá, falleció muy, muy joven, me parece que a los 20 30 años de edad, por ahí, o sea, joven, joven. Dicen que era una persona sumamente inteligente, para matemáticas, para física, que era así como un científico, ¿no? Casi, casi. Y precisamente murió haciendo un experimento de flotación, me parece. Y cuando hacíamos estas sesiones espiritistas, el ser que se presentaba, que supuestamente era un familiar, un tío, nos daba mucha información concreta de la vida de cada uno de nosotros, de qué tenemos que hacer para mejorar, cosas pues que nadie entre nosotros ni siquiera conocíamos, ¿no? Am, caminamos un poquito el reloj, eso fue en mi infancia, eso fue para mí eh, normal durante mi infancia. Era un poquito frustrante porque no es una religión tal cual, o sea, nadie dice yo soy religión espiritista, entonces cuando alguien te preguntaba, pues mi mamá o me decía, no, pues tú di que eres libre pensador. Bueno, pues soy libre pensador, no sé qué significa eso, pero eso soy. Entonces, pero sí nos enseñaban a siempre orar a Dios, siempre confiar en Dios y constantemente, y cada noche mi mamá nos decía, oren a Dios. Am, Más adelante nos empezamos a dar cuenta que gente nos hacía brujería. Esto ya estoy hablando yo en mi adolescencia, en principios de preparatoria y carrera. Yo inclusive todavía durante la preparatoria, me parece, encontramos otro centro espiritista porque nos movimos a Monterrey. Y yo empecé mi propia capacitación porque yo quería ser un medium. A mí me fascinaban todo este tipo de cuestiones espirituales. Leía libros de espiritismo para ver cómo se hacían los viajes astrales. Después aprendí que el viaje astral es algo muy peligroso porque, eh, pues a final de cuentas, tu vida, tu alma está ligada por ese cordón de plata que habla la Biblia y donde se corte, pues ahí puedes morir. Y muchos de los hechiceros utilizan este tipo de viajes astrales para hacer brujería. Entonces, me capacité e inclusive en alguna ocasión yo inconscientemente di un saludo, que es el que da algún ser cuando vía este trance medianímico se va a presentar a alguien y yo no me di cuenta. Después me dijo mamá, sí, diste todo el saludo. Este, es un saludo que, parecido a un versículo bíblico que dice, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es parte del saludo que dan estos seres cuando se van a presentar. Am, y bueno, más adelante, volviendo al tema de las brujerías y hechicerías, nos empezamos a dar cuenta que algunas personas en la casa nos hacían brujerías. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Bueno, una de las manifestaciones que pasaba en mi casa, mis hermanos, empezamos a tener muchos accidentes automovilísticos, cosa que, o sea, bien, bien extraña, uno tras otro, al mes otro de mis hermanos chocaba y luego otro se volteó en un carro y así, ¿no? Entonces nosotros, aunque nos apartamos del espiritismo en ese entonces, am, eh, empezamos a consultar con pues, brujos o chamanes, o digo, ellos no se autodenominan brujos, ¿no? No te dicen yo soy el brujo mayor, pero ellos te dicen que ellos te limpian o te curan de cualquier trabajo de vudú, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a contratar algunas de estas personas que cobran bien cobrado, llegaban a la casa donde vivíamos, casa que ellos no conocían, que por primera vez se paraban y con una especie de antenitas, que son como los metales esos que utilizan para buscar agua, parecidos, de repente y encontraban la jardinera de la entrada de la casa donde el monito o el trabajo de brujería estaba enterrado. Y parte de lo que nos contaban estos brujos y chamanes es que
ellos mismos para deshacer un trabajo de esos caían en cama enfermos y ellos tenían que pedir revelación para ver cómo deshacer ese trabajo. Entonces dice, de la misma manera en la que lo armaron, por ejemplo, nos tocó ver uno que era un frasco de vidrio con una serie de elementos, fotografías, un monito, todo con tornillos oxidados. El agua era como orina, era algo sumamente asqueroso y espantoso. Hilos amarrados, tejidos en partes privadas, cosas muy, muy horribles. El brujo decía que tenía que comenzar a desatar de la misma manera que se armó, pero en manera inversa, para que se deshiciera esa brujería. Entonces, esas fueron una de las cosas que nos dijeron. Amigos de la familia que aprovechaban cuando los chamanes estaban visitándonos y que tenían situaciones similares, iban a sus casas y encontraban este tipo de monitos sin haber conocido previamente a estos brujos. Y, por ejemplo, una amiga de la familia que decía que sentía como si le partieran la cabeza en dos, sentía un dolor, una migraña tremenda. Cuando fueron a su casa, encontraron una monita con una foto de ella, también con elementos muy asquerosos, y un tornillo oxidado atravesado en casi a la mitad de la cabeza. Y cuando deshicieron ese trabajo, toda la migraña que tenía esta amiga desapareció por completo. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que me tocó vivir para saber cómo opera el reino de las tinieblas con respecto a los trabajos de brujería. Em, Alguna otra situación que me pasó y que le comentaba yo a mi hermano Francisco antes de comenzar la grabación es que a los 4 meses de vida yo estaba a punto de morir y esto me lo cuentan mis papás porque obviamente no tengo recuerdo. Y yo era intolerante a cualquier leche, leche materna, leche de fórmula, cualquier cosa. El buró de mi mamá lleno de medicamentos y no me hallaban, no me hallaban, no me hallaban. Perdón. Y uno de mis tíos, que también estaba desarrollando sus facultades medianímicas, dice que se presentó Hipócrates con él y le dijo, quítale todos esos medicamentos, quítale todas esas fórmulas y dale solo jugo de manzana. Y cuando eso hizo mi mamá, yo empecé a sanar y empecé a cobrar vida nuevamente. Y una de las cosas que platicábamos, que es con el hermano Francisco y yo, es, eh, de cierta manera, Dios me quería vivo y utilizó lo que tenía que utilizar para tenerme el día de hoy dando este testimonio. Algún día le preguntaremos por qué permitió que a través de ese medio que no es aprobado por Dios, porque la Biblia eh, castiga y la Biblia dice que es una abominación la convocación a los muertos, la necromancia. En otra ocasión también en mi adolescencia, yo siempre fui de los más chaparritos de mi salón, yo no crecía. Y obviamente digo, aparte de burlarse de mí, y pasar por todo el bullying, am, pues uno trata de buscar su lugar, ¿no? Con los amigos. Y en otro centro espiritista al que fuimos cuando vivíamos en Torreón, porque a mi papá lo cambiaban mucho de lugar, vivimos en Tampico, en Monterrey, en Torreón, eh, me hicieron lo que se llama una operación espiritual. Y y también era a través de mediums, se presentaban doctores. Yo pasé y mi mamá me le dijo a esta doctora que yo no crecía y me dijeron que me iban a hacer una cirugía espiritual. La medium está con los ojos cerrados, está en trance. Paso yo y como si estuviera agarrando jeringas me empieza a inyectar cosas. Yo solo veo su mano inyectándome. Y yo nunca en la vida, nunca me he desmayado, ni por calor, ni por ninguna situación, ni porque me ha impactado algo, jamás. Y cuando me empezó a inyectar esas cosas que pues, para mí era ver mover su mano, yo no veía nada, como a los 2 minutos me desplomé, me caí por completo y le dijeron a la médium, hoy se acaba de desmayar. Y dice, es que los medicamentos que le acabamos de suministrar son muy fuertes.
acuéstenlo tantito en una banca. Cuando me despierto me dicen, vas a caminar 1 o 2 semanas todos los días en el parque, traes un suero espiritual, no hagas ejercicios fuertes, no hagas nada rudo, camina y te vas a recuperar como si hubieras tenido una cirugía mayor. Entonces, tenía que caminar yo como si estuviera caminando con mi palito, ¿no? Del hospital con mi suero, con la mano extendida porque algo supuestamente me inyectaron, ¿no? Y tal como me dijeron, a los poquitos meses empecé a crecer y empecé a desarrollarme conforme debía de haberme desarrollado. Eso fue en mi adolescencia, no me acuerdo si eran a los 12, 13 años. Y bueno, volviendo otra vez al testimonio ya de más adulto, eh, eh, todos, para esto toda mi familia, primos, tíos, toda mi familia del lado de mi mamá, nadie, ningún cristiano, nunca nadie nos predicó de la Biblia. Aún en mis tiempos de carrera, que agarramos unas borracheras tremendas. A mí me llegaron a apodar la lombriz etílica porque yo me podía tomar una botella de tequila y seguir la fiesta tranquilamente como si nada. A ese grado tomaba yo, fumaba 1 o 2 cajetillas diarias si era fin de semana o una en días comunes y corrientes. Y pues todos mis primos estaban igual o peor, ¿no? Pero resulta que una de mis primas, que fue la primera que se convirtió, mi prima Vicky, también de Ciudad Mante, Tamaulipas, un cristiano le propone matrimonio. No sé bien la historia porque no quiero inventar exactamente qué pasó, si ella se convirtió primero, empezó a ir a la iglesia con él, pero sí recuerdo que ella nos empezó a hablar de Cristo y nos empezó a decir, oye, es que ustedes andan de fornicarios. Y uno era tan ah, inculto en la palabra que para mí la palabra fornicación significaba el acto de tener relaciones sexuales, no importa si es tu esposa o no. Entonces yo me acuerdo que le contesté, sí, tú también fornicas con tu esposo. Y me dijo, se quedó así como que es mi esposo. Entonces, bueno, yo no entendía en ese momento, así de perdido estaba, para que tengan una idea. Am, entonces, dice mi prima que ella empezó a orar por todos nosotros, ella y su esposo, Mario. Y para nuestra, no quiero decir fortuna, para nuestra bendición, eh, cuando mi mamá y mi tía andaban buscando a ver qué otro brujo chamán les ayudara para limpiarnos era un constante ataque que teníamos de brujería, o sea, de muchísimas cosas. Un pastor llegó a la ciudad de Mante, un pastor que me parece que era de Villahermosa, Tabasco, el pastor Román. Y él se atrevió para esto Ciudad Mante y todo el estado de Tamaulipas, podría decir yo que es un estado que tiene una potestad bien tremenda en cuanto a la hechicería y los brujos. Cercano a Ciudad Mante hay una ciudad que se llama Jicotencatl y ahí hay bastantes también brujería. Y y este pastor lo que hizo cuando llegó a Ciudad Mante es que puso una manta, una pancarta del lado al lado de la calle diciendo se curan de hechicerías, de brujerías, de salaciones, de males de ojo, de todo ese tipo de cosas. Y entonces, la manera en la que Dios usó a este pastor, cuando mi mamá y mi tía vieron esa pancarta, fue así como que, wow, llegó uno nuevo, aquí está la salvación, sin darse cuenta que lo que él hacía era a través del poder de Dios, no a través de rituales de deshacer trabajos ni ese tipo de cosas. Entonces, van y asisten a este evento los eventos que el hermano hacía, un pastor de mucha fe. No tenía un grupo de alabanza, no sabía tocar ningún instrumento, pero él agarraba su mini componente y ponía sus alabanzas a todo el volumen para empezar la sesión y él andaba corriendo y danzando por todo el lugar. Y, y los primeros que participaron con este pastor fueron mis tías, fue mi hermano mayor y empezaron a través de la palabra a explicarles.
cómo Dios sanaba de todos de estos trabajos, de estas baterías, eh, para que se den una idea de qué tan mm, involucrados estábamos y le hacíamos, no sé, caso a todas las recomendaciones de estos brujos. Nos decían, no, tienes que poner unas navajas de rasurar en la cajuela de tu carro para cortar las malas vibras y tienes que tener un amuleto de una piedra lumbre envuelto con una bolsita rojo siempre en tu bolsa. Y andábamos de veras con todas esa serie de amuletos. Yo creo que veíamos muy ridículos. Mi mamá traía un collar de un mago Merlín con una piedra lumbre colgada. Y todavía después de ver las primeras manifestaciones de liberación que hizo este pastor, y le decían, hay que deshacerse de todas esas cosas, y mi mamá, no, mi Merlín, no. Nos da mucha risa ahorita que lo contamos, pero en ese momento es algo con lo que las personas están luchando, porque ponen su fe en esos amuletos, ponen su fe en esas cosas, en esos palitos y crucecitas y que la cruz con las esmeraldas y en esta forma, tantas cosas, ¿no? Empezamos a ver, yo para esto estaba todavía así como que, no, no, pues yo mi vida, yo no quiero saber ahorita nada de esas cosas. Siempre me interesó la parte de la parte espiritual, la parte oculta, la parte sobrenatural. Pero el así como decir, bueno, me tengo que convertir y tengo que dejar todas estas cosas que estoy haciendo de pecado, pues como que no estaba en mi radar. Pero yo sabía y yo sentía, yo siempre supe que Dios en algún momento de mi vida me iba a llamar. Algo en mi interior decía, va a haber un momento en el que Dios me va a decir, ven, sígueme, déjalo todo, deja todo tu pecado, deja todo tu, conviértete de 180 grados. Entonces, me gustaría decir que yo fui de los primeros que me convertí en mi familia, pero de hecho fui yo, creo que de los últimos, el último de mis hermanos. Mi hermano mayor fue de los primeros y entonces comenzaron a asistir a más de estas reuniones que el pastor hacía. Y como Ciudad Mante es un pueblo relativamente chico, una ciudad chica de 150,000 habitantes más o menos, todo el mundo se conoce. Entonces la tía Vicky empezó a hablarle a la amiga y como tienen tienda, todo el mundo es el comercio, lo que se acostumbra ahí, todo el mundo se conoce. Entonces empezaron a invitar a las demás familias que estaban igual o peor que nosotros, todos llenos de brujería, de creer en cosas paganas. Y hay un testimonio que este mismo pastor de Villahermosa empezó a ministrar a un señor más o menos influyente de la ciudad. Y este señor tiene su aspecto, son de esos como que se paran muy rectos, casi casi como medio draculescos, ¿no? O sea, de esos muy, con con una apariencia muy imponente, perdón, no impotente, que imponen en el lugar al que llegan. Entonces, cuando el pastor lo empieza a ministrar, están ministrando y dice que era como si Satanás lo estuviera levantando y lo quisiera estrellar con el techo del recinto donde estábamos. Y el pastor cuando siente eso lo agarra de las manos de las muñecas y no permite que suba o que se eleve, lo ministra, vomita, hay una gran liberación. Y después esta persona que les comento, persona influyente, dice que sintió cómo él estaba levitando y como si le fueran a salir dos grandes alas para aletear y salir volando y estrellarse contra el techo. Y cuando cuando él sintió que el pastor lo agarró de las muñecas, decía que el pastor era como si tuviera unos picos en sus manos donde lo estuviera anclando de manera que no le permitía que se levantara. Entonces, eso fue parte de uno de los testimonios que escuchamos ahí, el poder de imponer manos, algo que Dios le mostró a esta persona. Bueno, más adelante, poco a poco se empezaron a convertir mis primos, algunos de mis tíos, mis hermanos, mis hermanas menores fueron de las primeras. eh, y como dicen por ahí, fuimos cayendo uno por uno por uno.
Y como les decía, nadie, yo para esta edad ya habré tenido mis veintitantos años. Yo me convertí en el 2007, el día de mi cumpleaños, entonces no se me olvida. Am, Poco a poco fuimos cayendo cada uno de nosotros y lo que más me sorprende es que durante veintitantos años de mi vida, nunca nadie nos predicó jamás el Evangelio. Nunca escuché, tenía un amigo en la carrera, y no voy a decir su nombre porque no vaya a escuchar el testimonio, que se supone que era evangélico y era igual o más borracho que nosotros. Siempre andaba de parranda, y él era el cristiano del grupo, ¿no? Entonces, nunca nadie, y yo siento también de cierta manera que Dios tenía un tiempo específico para toda la familia y de ciertamente era parte del plan que nadie nos predicara para que en el momento en el que nos predicaran, nos agarraran juntos en bolita y en paquete, órale, ahí van todos. Entonces, am, puedo decir que más del 90% de mis primos y de mis tíos se convirtieron, empezaron a servir todos muy fervientemente con sus pastores en sus iglesias, en sus ciudades. Em, Cuando yo todavía no me convertía muy bien al principio, pero después en un retiro que hizo este mismo pastor, em, comenzaron a hablar de los pecados, de cómo Dios transformaba tus pecados y comenzaron a ministrar liberación. Y en ese momento yo comencé a vomitar ah, una sustancia blanca como lechosa, nada que yo hubiera comido durante ese día, o sea, fue algo 100% espiritual. Y a partir de ahí sentí que yo fui completamente libre en este retiro que hizo el pastor. Am, Después que regresé a Monterrey, porque ese retiro fue a las afueras de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, eh, yo comencé a tener lo que yo siento que eran manifestaciones del Espíritu Santo, en el que veía, por ejemplo, veía las noticias, veía que había bombazos en alguna ciudad y me daban ganas de llorar y sentía como algo que me estaba em, ah, como, como una convicción de algo. O a veces veía una escena en la que, no sé, un papá cargaba a uno de sus hijos y le daba un beso, por ejemplo, y me daban ganas de llorar. Entonces yo sentí que Dios, a través de ese tipo de imágenes y ese tipo de escenas, poco a poco me estaba llamando. Em, Antes de que me convirtiera, estábamos celebrando, si mal no recuerdo, mi cumpleaños en un bar. Y, y para esto, unos meses antes, un tío se vino a vivir a mi casa, un tío que había tenido un accidente muy fuerte. Entonces, él y yo comenzamos a hablar del Espíritu Santo, a poner alabanzas, las de, por ejemplo, inspiración, llamada final. Empezaba yo a gozarme con las alabanzas y hablábamos de cómo serían las manifestaciones del Espíritu Santo y recuerdo una vez bien que él me dijo, tenemos un garrafón de agua así en mi escritorio porque íbamos a comprar. Me dijo, si tú te vas a ayunar 3 días, nomás llévate este garrafón de agua y con eso te va a hablar el Espíritu Santo. Entonces no se me olviden sus palabras, ya falleció mi tío, es un tío que yo quise mucho y que con él dimos nuestros primeros pasos en Cristo juntos. Entonces, al estar en este bar, yo le platiqué a un amigo sobre las pláticas que tenía con mi tío y de los primeros testimonios que escuchábamos de gente que había ido al infierno, que había ido al cielo, el testimonio de Mary Baxter, de los 7 jóvenes colombianos. Y él me dijo, también hay un libro que habla del cielo y resulta que este amigo con el que yo estaba platicando, era nieto de unos pastores de una iglesia más o menos conocida en las afueras de Monterrey, pero él también se había desviado del camino, o más bien él se había desviado, él ya conocía de la palabra. Y cuando me dijo eso, fue el principio de la fiesta borrachera de cumpleaños, me entró una convicción tan fuerte que yo no sentí ganas de tomar ese día, esa noche. Me sentí tan mal, yo sentí que si yo me moría en ese momento, así tomando borracho, me iba a ir al infierno. Entonces,
puedo decir que fue el peor cumpleaños de mi vida en el sentido de que no me divertí como el mundo se divierte, pero fue en el momento en el que Dios me dijo es hora de dar una vuelta a 180 grados. Esa fue la última reunión, la última borrachera en la que estuve. No recuerdo si tomé, creo que ni tomé, o sea, sentí tan fuerte la convicción que a partir de ahí paré con todo. Em, mi oración que hice con Dios, le dije, bueno, Dios, yo siento que me estás llamando, yo siento que es el tiempo. Eh, Ayúdame a quitarme el cigarro porque no puedo. Había intentado yo con parches, con chicles de nicotina, con bájale la dosis y de poquito a poquito y nada de eso me funcionó nunca en todas las veces que intenté. Y mi oración fue, Señor, ayúdame a quitarme el cigarro porque con esto no puedo. La tomada yo no siento, a pesar de que yo tomaba mucho, yo no sentía que era dependiente del alcohol, o sea que, uy, necesito tomar si no me voy a sentir mal. Le dije, yo me quito el alcohol y el café no es negociable. Pero después me di cuenta que también el café ahora me está pidiendo que le baje a la dosis. Entonces esa fue mi oración. Y para mi sorpresa, al día siguiente yo no tenía ningún deseo de fumar. Por completo se me quitaron, no tenía, normalmente los fumadores saben que después de comer abundantemente se te antoja un cigarro, que para bajar la comida no se me antojaba aunque comiera abundantemente. Eh, eh, Inclusive en una ocasión que venía regresando del trabajo, a veces a las 7 8 de la noche, cuando ya no había tráfico, iba yo por una avenida y cuando no había mucho tráfico yo me iba despacito, 20 30 kilómetros por hora y yo agarraba un cigarro y me lo iba fumando despacio hasta llegar a la casa. Y yo ya tenía tiempo de convertido y en esa vez iba de regreso y meto mi mano al bolsillo tratando de sacar los cigarros. Y era algo que tenía mi cuerpo tan mecanizado que dije, ¿qué estoy haciendo? Si ya tiene un año o más que no fumo. Ya mi mente estaba programada para cuando hiciera eso, agarrar un cigarrillo. Eh, en- en- y bueno, también Satanás te pone sus trampas, porque me pasó también en una ocasión que a mí me gusta mucho ir a acampar y en jeeps y todo eso. Y mis papás tienen una cabañita ahí en Tamaulipas también. Y una de las pruebas que tuve, me fui yo solo esa vez a la cabaña, creo que me fui a ayunar, y parece hecho adrede, nunca nadie por años se había aparecido en esa cabaña. em, Me voy yo solo y en un dulcero, en un perrito de esos que le quitas el sombrero, lo abro y había un paquete de cigarros nuevecito y yo estaba solo. Y ese fue un momento de decir, ahí te está viendo, te puedes echar tu cigarrito aquí, pero yo ya tenía tiempo de convertido y yo me apartaba 3 días para ayunar cada año, hacía un ayuno de pura agua por 3 días. Y agarré y mojé la cajetilla, le hice bola y la aventé a la basura. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién sabe? Nadie se para en esa cabaña, nadie se paraba en esa cabaña más que yo. Eh, bueno, más adelante, eh, cuando, cuando yo ya siento que soy una criatura nueva, en ese año, Luis Palau estaba haciendo unas campañas muy grandes en Monterrey, creo que fue en el 2007. Y cuando yo recién me convierto, mi tía, mi mamá y mi tía Vicky siempre andaban de alcahuetas por todos lados, ¿no? Entonces, cuando se convierten, si andaban de alcahuetas con los brujos y con los chamanes, pues ahora, cuando había un evento de la iglesia, querían andar en todos los eventos. Entonces, ese mismo fuego se trasladó para el lado bueno, ¿no? El lado positivo. Entonces dicen, oye, va a haber bautizos acá y que va a haber este evento acá. Y total, mi mamá me dijo, oye, pues aquí está una iglesia y ve a bautizarte, ahí en Chipín que van a hacer un evento. Pues ahí vamos, no conocíamos ni la iglesia ni el pastor ni nada. Y cuando entramos al evento, yo no sabía ni que era pentecostal para esto, ni que era bautista, ni que había tantas denominaciones.
Pero yo cuando entro, la alabanza me fue como que este es el lugar correcto. Eran alabanzas de mucho júbilo, el tabernáculo de David, ese tipo de alabanzas. Y en ese momento dijeron que va a haber bautizos y el bautismos, perdón, y el pastor, después de platicar un poquito conmigo, como que dijo, oye, este cuate está recién convertido y está muy fresquecito y vamos a bautizarlo de una vez. Y me bautizaron en ese momento. Y desde que yo entré y escuché la alabanza, dije, esta es mi iglesia. Sin saberlo, era una iglesia 100% de liberación. Y para nuestra buena bendición, el pastor ministraba y sabía de todas estas cuestiones de espiritismo y demás. Y una de las cosas que yo quiero aclarar y comentarle a todos aquellos que han pasado por todas estas cuestiones espirituales, sea satanismo, espiritismo, cualquier cosa de ocultismo, sí, el confesar y el arrepentirte y el venir a los pies de Cristo trae salvación, pero muchas veces necesitamos también comenzar un proceso de sanidad, porque hay veces que llevamos arrastrando tantas cosas que te causa el espiritismo y el ocultismo, que necesitas constantemente ser ministrado. Al menos esa fue la experiencia para mí. El pastor con el que comenzamos a asistir de esta iglesia de liberación nos ministraba a mí, a mi mamá y a algunos de mis hermanos que comenzaban a asistir a la iglesia religiosamente una vez por semana y quitando y deshaciendo ataduras. Algo que yo aprendí es que el espiritismo te trae una sensibilidad que no viene de Dios, una sensibilidad sobrenatural a tu espíritu, a tu alma y, y no es correcto, no es correcto desarrollar esa habilidad o esa sensibilidad a través del espiritismo, sino a través de pasar tiempo en los pies de Cristo, orando, ayunando, leyendo la Biblia. Entonces, yo era muy, muy sensible a muchas cosas y después de que constantemente me estuvieron ministrando, esa parte siento que se sanó, tristeza, ministraban todos los temas que uno se puede imaginar por años. No, no porque estuviéramos obligados a ir a ministrarnos, pero era parte de lo que ellos hacían. Y a la vez, pues como asistíamos a la iglesia, siempre los temas que daban eran referente a liberación. Me tocó ver muchas cosas porque después empecé a apoyar al pastor en la iglesia. Me tocó ver muchas sanidades, cómo a través de la liberación, de la administración, mucha gente sanó. Hoy me doy cuenta que también hay que aplicar sabiduría para cuándo y cómo ministrar, porque una de las cosas que vi es que había gente que llegaba a la administración, oraban por ella, sanaba, pero nunca les hablaban de arrepentimiento y nunca les hablaban de venir a los pies de Cristo, de tener una relación con Dios. Y luego esa misma gente después de sanar regresaba y regresaba mucho peor. Entonces, no sé si es algo algo que esté incorrecto en el método y no pretendo criticar, simplemente esto fue algo que yo experimenté, que yo viví. Y así fue como toda mi familia, o prácticamente toda mi familia, de venir del espiritismo, del ocultismo, de estas escuelas espirituales, a través de una persona que comenzó, que Dios utilizó, que fue mi prima, que se casó con un joven lleno del Espíritu Santo y comenzó a orar por toda la familia, o logró que se trajeran todos a salvación. Em, durante mi vida me tocó, por ejemplo, mi abuelito, antes de que todos nos convirtiéramos, mi abuelito perdió la razón, perdió la memoria, le dio Alzheimer o demencia senil, creo que era lo que decían que tenía. Y una de las cosas que nosotros veíamos en la familia era como si estuviera poseído. Se le transformaban las caras, obviamente no era él. Y desgraciadamente él falleció antes de que la familia conociéramos de Cristo.
Y si hubiéramos sabido el poder de Dios que hay en la palabra y en la Biblia, el saber cómo rechazar las obras de las tinieblas, de cómo ministrar y liberar, probablemente hubieran traído una liberación y una sanidad para mi abuelito. Pero Dios sabe los tiempos, Dios sabe porque este era el momento para toda la familia y eso es así, a grosso modo, el testimonio, hermano. Sí, muy, muy interesante. Quiero leer algunos pasajes bíblicos y hacer algunos comentarios. Dice, por ejemplo, Levítico capítulo 19, verso 31, no os volváis a los encantadores ni adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Hay diversos tipos de artes mágicas. Hay muchas personas que no creen que exista. Existe. Hay vudú, hay brujería, hay hechicería, hay magia negra, hay espiritismo, hay ocultismo. Y dentro del ocultismo hay muchas ramas. Por ejemplo, consultar a los ovnis es ocultismo. Hablar Así con es. ellos es ocultismo. Hay muchas ramas. Y quizá a algunos les parezca locura, los que no están familiarizados con esto. Esto existe. El reino de las tinieblas es real. Cuando la Biblia dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, contra demonios, está hablando en serio. Y muchas personas realmente este es su día a día. Están presas de demonios. Satanás se viste como ángel de luz. Y a mí me ha tocado predicarle, por ejemplo, a personas que consultan Reiki. Ellos creen en los seres de luz. Y los seres de luz, ¿tú crees que les van a decir cosas malas? No, les dicen cosas buenas, entre comillas. De tal manera que ellos creen que son ángeles. Sí son ángeles, pero caídos. Entonces, no debemos de desconocer esto, lo que dice la Escritura, que Satanás se presenta como ángel de luz. Eh, yo siempre lo he dicho. No les negamos los milagros a los que consultan a la idolatría, a los que consultan brujos, hechiceros. No les negamos los milagros. Los dones son irrevocables hasta para los ángeles caídos. Y ellos Así eran es. ángeles en el cielo. Dios les dio poderes en el cielo y cuando pecaron y se rebelaron, Dios no se los quitó porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables y para los ángeles los dones también fueron irrevocables. Por eso los demonios pueden hacer milagros, sí pueden. ¿Un demonio puede salvar a alguien de morir por una bala? Sí puede. ¿Puede sanar a alguien? Sí puede. De verdad, sí, no negamos que tengan poder para hacer milagros o sanidades. Lo que sí decimos es que vienen de Satanás. Y cuando una persona consulta hechiceros, agoreros, brujos, sobanderos relacionados con cosas de artes ocultas, se está metiendo con demonios y se está contaminando espiritualmente, está pecando contra Dios. Y Levítico 19:31 dice, no se vuelvan a los encantadores y adivinos, no los consulten. Dice que si los consultan se van a contaminar. Yo, Jehová vuestro Dios. Voy a leer otros versos como Levítico 20, verso 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse, miren qué fuerte dice que el que los consulta se está prostituyendo. Sí, así dice. El que los consulte para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. La Biblia es muy clara cuando dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y la Biblia dice que no consultemos a los magos tampoco. Muchos dirán, ah, es un truquito de magia blanca. Para Dios es igualmente detestable. Es que no es magia, magia, es solo un truco, pero se le dice mago. Es igualmente detestable para Dios. Ahorita vamos a leer la cita. Voy a Ujú. leer algunas otras citas para que quede muy claro. Y después de esto voy a explicar qué sucede cuando los consultas, qué te sucede en lo espiritual, en lo invisible. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 18:14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, eh, hay países de la tierra o naciones de la tierra que están más ah, acostumbrados, por así decirlo, em, a los hechiceros, a los brujos, como en África, como en Latinoamérica, en Asia. Y en Europa no creen en esto, no es tanto, bueno, quizá los gitanos por ahí, que Así es. hacen artes mágicas y eso es pecado.
¿Qué es un arte mágica? Un arte mágica es consultar a los demonios, a los ángeles caídos, a los poderes de las tinieblas de diferentes métodos. Hay métodos verbales, hay métodos de objetos físicos, hay métodos de movimientos corporales, como el yoga, hay métodos de meditación, hay métodos de muchos tipos. Consultar a las tinieblas y los poderes de los demonios para obtener poderes, para obtener información, para obtener beneficios. Se puede obtener dinero, se puede obtener mujeres, se puede obtener fama, se puede obtener protección. Por ejemplo, hay gente que se dedica al crimen, que adora a la muerte y le disparan y la muerte frena la bala. Esto existe, existe. Pero ¿qué pasa cuando tú obtienes un milagro, un poder, un conocimiento, una revelación de fuente no autorizada que es a través de los demonios, enemigos del Dios viviente? ¿Qué sucede? Aseguras tu lugar en el infierno, te borran del libro de la vida, pecas contra el Dios viviente y te llenas de demonios. Cuando una persona los consulta, se le meten demonios, se le meten espíritus malignos. Satanás le pone ataduras, yugos, lazos, construye fortalezas espirituales de las cuales ellos no pueden salir. Les da un beneficio temporal, pero después se cobra su alma. Y esto es bien delicado y todos deben de saberlo. Está prohibido en la palabra de Dios. Si quieres un milagro, pídeselo a Dios en oración en el nombre de Jesús. Ora, ayuna, lee la Biblia. ¿Puedo meterme al mundo espiritual? Sí, sí puedes, pero hay una forma autorizada de meterte al mundo espiritual y hay una forma no autorizada de meterte al mundo espiritual. Así es. Esto que mi hermano Freddy habló es real. Yo he combatido muchas veces contra brujos, contra hechiceros, contra satanistas de diferentes clases. Y los poderes de las tinieblas existen. Nosotros somos del reino de la luz. Ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Y cuando alguien se mete al mundo espiritual invisible a través de fuentes no autorizadas, como es la meditación, como es los viajes astrales, todo eso, como lo es las drogas, también es una forma de entrar al mundo espiritual invisible, las drogas o el alcohol. Sí, eh, Estás a la merced del diablo y el diablo no tiene misericordia. Entonces puedes morir, como lo dijo mi hermano, puedes morir. Eh, es real todo esto. Muchas cosas que sacan en las películas de terror las sacan del mundo espiritual invisible, del mundo de la brujería y la hechicería. Existen. Por ejemplo, si tú ves Harry Potter es pecado. Muchas de las cosas que salen ahí sí existen. No son mentira. Entonces, en este programa te estamos alertando que esto es real, que es extremadamente peligroso. Haces enojar al Dios vivo y si tú quieres tener contacto, conocimiento o revelación con el mundo invisible, no te vayas a fuentes prohibidas. Vete a la oración, al ayuno, pregúntale a Dios, pídele a Dios, quiero ver el mundo espiritual, quiero conocer el cielo, el infierno, quiero saber cosas del futuro. En la Biblia puedes encontrar este conocimiento, en el ayuno, en la oración. Hay cosas que Dios no te va a mostrar y no te va a revelar porque te está cuidando. Pero Satanás no te cuida, por eso Satanás te da acceso a lo que quieras del mundo espiritual. Él no te cuida. Dios sí te cuida porque te así ama. es. El diablo no te ama. Y muchos brujos y hechiceros creen que Satanás es el que controla el infierno y creen que después de morir ya son amigos del diablo, hasta le sirvieron y creen que los va a recibir bien en el infierno. Déjenme decirles, el que controla el infierno no es el diablo, es Dios al que hicieron enojar toda su vida. Y el vencedor no es el diablo, es Jesucristo. Así Jesús es. venció a Satanás en la cruz. La escritura enseña que Jesús venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, es extremadamente delicado. Se te meten muchísimos demonios. El diablo te encadena, te ata y puede que te dé un milagro, un beneficio, una sanidad, una revelación, liberarte de la muerte, darte riquezas, prosperidad, lo que sea, como lo hace con muchos millonarios, deportistas, políticos, satanistas. Pero después, ¿qué sucede? Te mueres y te vas al infierno. Te mueres y te vas al lago de fuego, pierdes tu alma. No vale la pena. Prenderle velas a un yeso, a una pintura, a una escultura, rezarle a un ser creado. No vale la pena ir con un brujo, con un hechicero. No vale la pena hacer pactos con Satanás para que te dé riquezas y después perder tu alma eternamente. No vale la pena. Es una muy mala inversión. Es mejor venir a Jesucristo. Así es. Y Ahorita de lo sí, que comentabas, hermano, hay mucha gente que inocentemente, entre comillas, va a que le lean las cartas o que le lean la mano o que le lean el café. Hay muchos tipos de lectura. Yo lo que he aprendido en estos últimos años es que
Hay espíritus familiares y hay espíritus monitores asignados a tu vida que no son más que demonios que saben todo de ti. Saben, si tú les das acceso, pueden saber absolutamente todo. Y la gente cuando les leen la mano, les leen las cartas, se conmueven porque te están diciendo algo del pasado, algo que te entristece. Y en la Biblia hay versículos en los que tanto el apóstol Pablo como el Señor Jesucristo iban predicando en la calle y había mujeres dando voces y gritando, hijos de Dios Altísimo. Esos son espíritus monitores, son espíritus que después echaron fuera, que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo y como dice mi hermano y pastor Francisco Israel, esa no es la vía para que Dios nos revele cosas. La Biblia es la vía correcta y como dicen por ahí, la palabra de Dios cuando Dios te da una palabra en el presente, es una palabra que sana tu pasado y que afecta tu futuro para bien. Esa es la manera de afectar nuestra vida correctamente. Y hay muchísimo que pudiéramos hablar de este tema. Por ejemplo, el diablo te puede decir el futuro, puedes ir a buscar un adivino y que realmente te diga algo que sí va a suceder. Sí, sí pueden. ¿De verdad conocen los demonios el futuro? Sí, sí los conocen. Por ejemplo, en Hechos hay un testimonio de una muchacha que tenía espíritu de adivinación y cansó a Pablo. Estos son los siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Sal de ella, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Y salió de ella el espíritu de adivinación. Y mucha gente se sorprende. Y yo no me voy a cansar de decirles, los demonios pueden hacer milagros, te pueden adivinar el futuro, te pueden decir cosas que te van a pasar y te pasan. Eso no es algo extraordinario. Más bien después te cobran tu alma y esto debes de saberlo. Quiero Así es. leer otros pasajes. Deuteronomio capítulo 18, verso 10, lo voy a leer, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y quiero que noten que incluso la Biblia da testimonio de que hay muchos tipos de artes mágicas y nosotros no nos debemos de dejar llevar por ellas. Porque adivinación es una cosa, agorero es otra, sortílego es otra, hechicero es otra, encantador es otra, adivino es otra, mago es otra, consultar a los muertos es otra. Entonces, Satanás quiere fascinarte. ¡Oh! ¡Oh! Algo que se sale de lo natural, algo sobrenatural. Y es como un gancho con el que el diablo pesca a muchos incautos. ¡Pum! Existe el Así mundo es. espiritual invisible. Hay poderes invisibles, ocultos, pero tú tienes que discernir. ¿Esto viene del reino de Dios o viene del reino de las tinieblas? Si viene del reino de las tinieblas, tienes que alejarte porque te cuenta por pecado. Tienes que ser sabio y entendido. Hay de muchos tipos. Lectura de cartas, lectura de mano, lectura de café, lectura del hígado. La Biblia muestra varios ejemplos de esto. Narra, por ejemplo, que Nabucodonosor consultó artes mágicas para saber qué decisión tomar para la guerra. Entonces, otros consultaban los astros. Dios se enojó con el pueblo de Israel y los destruyó porque consultaban a los astros, adoraban a las estrellas del cielo, al sol, a la luna, como los mayas, como los incas, como los aztecas. Tenemos que discernir si algo espiritual milagroso tiene sustento neotestamentario bíblico, es autorizado. No lo tiene, no es autorizado. Existen, no lo negamos, pero mucha gente no tiene discernimiento. Hay gente que adora a los ovnis, los invoca, no sabe que son ángeles caídos. Tenemos que discernir. Y toda la apertura de puertas espirituales de brujería, hechicería y todo esto no va a ser sin consecuencia. No va a ser sin consecuencia. Te van a atormentar, te van a atacar, te van a llevar al pecado, se la van a cobrar después y lo más terrible es que pierdes tu alma. Y encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, me voy a ir a Gálatas para leerlo, que la brujería, la hechicería, es pecado de muerte. Gálatas capítulo 5 lo voy a leer cuando dice la Biblia las obras de la carne. Ah, estoy en Gálatas capítulo 5 verso 19 en delante. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías en plural. Es decir, que hay muchos tipos, hechicerías.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, No no, heredarán. no heredarán el reino de Dios. Así es. Entonces, hay que salirse de eso. Este siervo inútil me tocó estar en África. Y en África la gente crece habituada a todo esto, así como lo comentó mi hermano Freddy. Quizá a ti no te pasó eso, tu niñez no fue de eso, pero el que sí creció así, su niñez está habituada a eso, y se le hace algo normal, pero en realidad no lo es pecado. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Con la luz de la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios, Dios nos enseña que esto es pecado, que esto es tinieblas y tenemos que cortar con esto y arrepentirnos. ¿Qué pasa si este Es. programa lo ve un hechicero, un brujo, un satanista y dice, para mí es imposible, si me salgo me matan, que ha hecho pactos, que ha hecho convenios con el infierno, que dice, si me salgo me matas, es mi estilo de vida? Déjame decirte que Jesús venció al diablo. Jesús lo venció Amén. y Jesús es el Todopoderoso y el diablo no manda. El diablo te podrá decir, si te sales te mato y quizá ya te lo ha demostrado que si te intentas salir de tu convenio con él te mata. Déjame decirte que Jesús venció al diablo. No hay adivinación contra Jacob ni agüero contra Israel. Cuando tú le pides a Jesucristo perdón y le pides que te salve, invocas su sangre preciosa, el pacto que tú hiciste con el diablo queda inválido y ahora Jesús pasa a ser tu dueño. Y tu dueño decide si vives o mueres, no el diablo. Tu nuevo dueño Jesucristo, si te arrepientes y le entregas tu vida y quieres obedecerle, decide si vives o mueres. Así que el que decide cuándo se termina la vida de un ser humano no es el diablo, es Dios, el Todopoderoso. Así es. Y nada más aclaro una cosa, Satanás es un ser creado, Dios no es un ser creado, Dios es el Así es. autor de la vida. Satanás un día empezó a existir. Dios nunca empezó a existir. Satanás tiene mucho poder, pero tiene un poder limitado. Jesús tiene todo el poder. Su poder no tiene límite. No tiene límite. Él es el creador del universo, el todopoderoso. Que una criatura derrotada en la cruz no venga a decirte que venció al todopoderoso porque no es verdad. Tan solo invoca a Jesucristo para que veas lo que le pasa al poder del diablo. Si ya abriste puertas de Amén. brujería, hechicería y satanismo, vas a tener una lucha tremenda, terrible, espantosa que el diablo te va a dar para querer recuperarte. Pero no temas, confía en Jesús, cree en Él, invócale, lee la Biblia, ayuna, clama a Jesucristo y el poder del diablo se romperá. Y Jesús te puede sacar los demonios. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús dijo, he aquí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y las puertas del Hades no prevalecen contra mi iglesia. Y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y dice la Biblia también que Dios nos da potestad de pisar al león, al áspid, al dragón, al cachorro de león, a toda hueste de maldad que exista, del rango que sea. Jesucristo es el Todopoderoso y nadie puede contra él. No Amén. importa en qué clase de arte mágica te metiste, no importa si entraste en pacto o en convenio con el diablo mismo, Jesús los venció en la cruz y los humilló en su desfile triunfal de la cruz a todos los principados y potestades y todo demonio que existe en la tierra. Acuérdate lo que dice la Escritura. Dice la Amén. Biblia que ante él se doblará toda Toda rodilla rodilla. y confesará toda lengua en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y esto incluye al diablo y a sus demonios. Entonces, que no venga a engañarte Satanás con sus múltiples artes mágicas. El vencedor es Jesucristo y en el camino de salvación es parte de la obediencia a Jesús negarnos a nosotros mismos, dejar de practicar artes mágicas. Yo sé que por muchos años, muchos de los que nos ven, que han estado en esto, han resuelto muchos de sus problemas mediante la consultar espíritus o seres espirituales. Han resuelto problemas económicos, de salud, de trabajo. Es difícil el camino angosto, estrecho, porque involucra sufrir y esperar en Dios, en la oración y en el ayuno, y no resolver fácil los problemas mediante prácticas mágicas. Es parte de negarte a ti mismo, pero tienes que renunciar a ello, porque si tú recurres a soluciones fáciles como son las artes mágicas para resolver problemas de tu vida, vas a perder tu alma. Es algo bien grave y vas a ir al infierno de fuego. El que controla el infierno no es el diablo, es Dios.
y el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero será arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, estás siendo oprimido por espíritus inmundos que vienen a abusar sexualmente de ti por la noche por haber consultado artes mágicas. Estás oprimido por el diablo que te trae muchas cosas en la noche, no te deja dormir y te causa muchas secuelas de haber abierto puertas espirituales. Invoca a Jesús, ayuno, oración, lectura de la Biblia, arrepentimiento. Clama a Jesucristo con todas tus fuerzas. Persevera en esto. No importa que pase un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años, 5 años. Jesús te va a contestar si ve arrepentimiento genuino en ti y si ve fe genuina en ti, y el poder del diablo se va a romper. Entonces, mi hermano Freddy habló de su testimonio, de cómo creció. Ahora mi parte es explicarte la base bíblica y explicarte cómo salir de eso, porque hay muchos atrapados, ¿verdad, hermano? Sí, muy importante algo que acabas de comentar, que hay gente que le va bien o que ha solucionado, entre comillas, ciertos problemas consultando estos agoreros y estas prácticas, pero en mi experiencia es una solución provisional, Claro, porque deshaces o pagas por para que te deshagan una maldición y luego viene de regreso el contraataque y luego tú tienes que defenderte y luego otra vez y es un nunca acabar. Y una de las cosas que no comenté al final del testimonio es que una vez que todos venimos a los pies de Cristo en mi familia, nunca más, obviamente tuvimos que consultar ningún hechicero ni agorero, nunca más, eso es obvio, pero las situaciones que sabíamos que espiritualmente nos perseguían, como constantemente tener accidentes automovilísticos y muchas cosas más, todo eso es como si Dios nos hubiera puesto en una burbuja y protegido. No significa que los problemas se acaben, porque todos vamos a lidiar con situaciones de la vida todos los días, pero a lo que se refiere a estar caminando en estas prácticas de espiritismo y los ataques que uno recibe por estar abriendo esas puertas, hay una protección sobrenatural para los hijos de Dios y la protección es permanente. No hay que, obviamente hay que mantenerse en santidad, hay que mantenerse en ayuno y en oración, pero lo que voy es que no tienes que estar consultando de nuevo al hechicero para hacer el contraataque del contraataque, es algo permanente. Y una cosa más que comentó mi hermano Francisco Israel, aquellos que están en la práctica, que son los que leen las cartas, que son hay salida. El enemigo te enseña a que te amedrenta, a que si ya comenzaste por ese camino, ya no hay salida. Al contrario, si estás escuchando este mensaje es porque es el tiempo preciso para salir, porque si el día de hoy mueres, todo lo que hayas hecho para el reino de Satanás, para el reino de la oscuridad y de las tinieblas, nada se te va a respetar, no vas a tener ningún rango en el infierno, porque como dice mi hermano, el infierno está hecho para Satanás y para sus demonios y fue creado por Dios precisamente para ellos. No hay, hay testimonios de exsatanistas que van al infierno, que mueren y piensan que les van a dar una parte de su reino y Satanás se burla de ellos y les dice, ah, pensaste que te iba a dar parte de mi reino yo no lo comparto con nadie. voy a contestar algunas preguntas muy importantes e interesantes. ¿Le pueden hacer brujería a un cristiano? Quiero primero definir cristiano, porque hay de cristianos a cristianos. Así es. Si eres nacido de nuevo, nacido del agua, nacido del Espíritu, obediente a Jesús, vives en santidad, tienes puertas cerradas, estás lleno del Espíritu Santo, no tienes anatemas en tu casa, no te pueden tocar. La sangre de Jesús te cubre. La brujería tiene jurisdicción sobre los hijos del diablo, pero no tiene jurisdicción sobre los hijos de luz. Pero eso no significa que no la vayas a sentir. Es como un policía, como un soldado que tiene un casco, un chaleco antibalas, o va adentro de un tanque, un soldado, y de repente se oyen las balas rebotando en el metal del tanque, en el blindaje, ¿no? Quizá de repente en el chaleco sientas impactos, en tu casco impactos, pero no te va a matar. Vas a sentir Así el es. peso de la guerra espiritual. Quizá haya efectos sobre los incrédulos que te rodean, a ellos sí los pueden tocar. Pero si estás vestido con la armadura de Dios, vives en santidad, no pecas contra el Dios viviente, guardas la palabra, la paciencia de Jesús, que es el Evangelio, estás bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente,
vas a sentir quizá las explosiones a tu alrededor, los balazos en el blindaje, ver un poquito de la fiereza de la guerra espiritual y combate, pero no te va a matar, no te va a tocar, Sí, porque no tiene jurisdicción sobre ti. No hay adivinación contra Jacob ni agüero contra Israel, y nosotros somos el Israel de Dios por la fe en Jesucristo. Pero si eres un tibio, mundano, ves películas de terror, pornografía, tomas cerveza, fumas, dices palabras corrompidas, groserías, vistes de forma provocativa, ves Netflix, Disney, Marvel, sales a fiestas nocturnas, estás en pecado y no obedeces el evangelio, sí te van a pegar y hasta te pueden matar. Yo conozco un así es. falso cristiano que dice palabras corrompidas, dice mentiras, va a la iglesia y lee Biblia y ora, pero no obedece ni vive en santidad. Y se puso a pelear con un brujo. El brujo con la mano en la cintura lo mandó al hospital, a urgencias. Fácil, sí. Yo vi ese caso, yo lo fui a visitar al hospital, Wow. pero eso era una persona no obediente al evangelio. Entonces, así contesto esa pregunta. ¿La brujería puede tocarnos? Depende. ¿Estás bien realmente en Cristo? La armadura de Dios te guarda y Dios manda a sus ángeles, Dios te protege. Dios es muro de fuego alrededor de ti y dentro de su gloria. Pero si no estás realmente obedeciendo, te van a pegar y te va a doler mucho y hasta te pueden matar. Sí te pueden matar. La brujería sí puede matar a alguien, me consta. Claro, Entonces, con el diablo no se juega. Métete bien en Jesucristo para que no te puedan tocar. Él te va a proteger, pero si tienes idolatría en tu casa, te pueden pegar. De hecho, los anatemas, eh, hay muchos tipos de anatemas, ¿no? Pero, por ejemplo, la idolatría católica, crucifijos, rosarios, con mono o sin mono clavado, estampitas, yesos, estatuas, esculturas y otro tipo de anatemas como cosas orientales, ouijas, alcohol, cigarros, anime, no sé, hay demasiados tipos de anatemas. Dragon Ball, las cosas de los Simpson, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, aunque le duelan, Narnia también es anatema. Em, no sé, hay tantas cosas, Spider-Man, Hombre Araña. Los brujos pueden usar eso como puerta para meterte para meterte a tu casa de noche. Si no tienen esas puertas, no pueden meterse. Se pueden meter a tu casa y pueden hacer muchas clases de cosas. Por eso te decimos limpia tu casa. Sí pueden entrar. Yo a lo largo de mi vida he tenido combates espirituales con brujos. Yo los he visto trasladarse, meterse a una casa de alguien, mover cosas. Yo lo he visto. Esto no es un chiste, no es un juego. Estamos en guerra espiritual y tenemos que ser entendidos. Si la Biblia habla de la brujería es porque existe. Muchos así no es. creen que existe y están leyendo una Biblia que habla de esto. Tienen que arrepentirse de incredulidad. Entonces, mis hermanos, el anticristo va a ser el rey de los hechiceros. El anticristo va a ser el rey de los magos, el rey de los brujos, el rey de los espiritistas. Y la Biblia lo enseña que hará señales, prodigios, mentirosos para engañar y que muchos serán condenados por el engaño del anticristo, que tendrá mucho que ver con artes mágicas. Y él será entendido en enigmas, como lo dice Daniel. Entonces, el discípulo verdadero de Cristo tiene que tener parte de entrenamiento en guerra espiritual. Quizá no ser experto en esto, porque mi hermano Freddy, pues si salió de eso, quizás sabe más de todo eso, pero todo cristiano normal tiene que tener algo de entrenamiento en esta materia de guerra espiritual, porque alguna vez en tu vida te vas a enfrentar con un brujo. Exactamente. Alguna vez, o tal vez alguna vez en tu vida, quizá no con un brujo, pero sí alguien saliendo de brujería y le tienes que ayudar. Así es. Y Sí, sí, y bueno, nada más una cosa, bueno, ya te adelante. paso la palabra, hermano. Las tres liberaciones más fuertes que yo he visto, los tres, no se ven mis dedos, pero los tres tipos de liberaciones más fuertes que he visto es de brujos o brujería, homosexualidad y drogas. Sí, Esos tres, brujería, homosexualidad y drogas. No he visto otra liberación más fuerte que esos géneros. Sacar a alguien de eso no es fácil, no es fácil. Son varias rondas de liberaciones, se requiere romper muchas cadenas, no es fácil. No imposible, no imposible. Hay una batalla feroz para realmente dejarlos bien libres, pero no es fácil. Entonces hay muchas recaídas a veces, vuelven atrás, pero hay que seguir adelante en Jesucristo y ser completamente libres, ¿verdad, hermano? amén. Así es. Hay un versículo que respalda lo que dijiste de que la maldición no viene sin causa, ¿no? Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
Ah, Eso significa, si lo estoy entendiendo bien, que si seguimos teniendo anatemas y cosas corrompidas, hay una causa por la cual la maldición puede venir a nuestra causa, ¿correcto? Sí, claro. Entonces, pues esto es real, lo que estamos hablando, y no es algo que se hizo en un rincón. Tan solo Harry Potter hizo un desastre a nivel mundial con la brujería en todos los jóvenes. No es Sí. algo que está en un rincón. Realmente esto es algo que ha afectado a nuestra sociedad en todos los continentes de la Tierra. Al grado, por ejemplo, que Apocalipsis 17 y 18 nos muestra que cuál es el secreto de la fuente del poder del catolicismo romano. Apocalipsis 17 y 18 dice, por tus muchas hechicerías fueron engañadas las naciones de la tierra. ¿Cómo es posible que el catolicismo romano se haya mantenido por más de 1000 años en el poder, siendo que tiene aberraciones de abusos sexuales, de asesinatos en la Inquisición? Todos saben que los líderes del Vaticano son borrachos, fumadores, los sacerdotes católicos. Conocemos su pésimo testimonio, Pervertidos y pervertido, demás. predican un evangelio diferente, anatema, antibíblico. ¿Y cómo es posible que con eso han podido mantener el poder por más de 1000 años? Por tus muchas hechicerías fueron engañados los moradores de la tierra. La Biblia enseña que el secreto de la retención del poder del catolicismo romano es la hechicería. Este es un tema bíblico, no pueden negarlo, sí lo es. Entonces tú te vas a enfrentar a esto y detrás del catolicismo romano hay brujería. La Biblia lo demuestra, entonces este tema te concierne. Tienes que estudiarlo en la escritura, saber qué hacer en cada caso, saber qué hacer si aparece sal afuera de tu casa en el piso, un pájaro desmembrado, o a veces los arreglos esos de brujería raros que pueden poner afuera de tu casa. ¿Qué hacer? Bien fácil, destruyo toda brujería en el nombre de Jesús, queda despedazada y destruida en el nombre de Jesús. Y si hablas en lenguas, habla en lenguas. ¿Qué hacer si te ponen brujería fuera de tu casa? La reprendes, la destruyes en el nombre de Jesús, unges tu casa con aceite y tienes que saber qué hacer. Si por ejemplo, en la escuela a la que va tus hijos hay algún niño que su familia sea de brujos, cómo proteger a tus hijos contra eso, cómo orar por tus hijos contra eso, tienes que saber cómo predicarles. Entonces, este es un tema que te concierne porque es bíblico y si está en la Biblia lo predicamos y si está en la Biblia. Sí, como decías, me acordé de un parte del testimonio de lo que le pasó a un primo, porque hay gente que no cree en estas cosas, pero los hechiceros se pueden transformar, pueden utilizar lo que le llaman aporte, que es, por ejemplo, transportar espiritualmente larvas de ciertos animales que ellos utilizan a tu comida, y por eso la importancia siempre de orar por los alimentos. Este primo todavía no se ha convertido, que es uno de los que más estoy orando por él, se llama Miguel, por si me quieren ayudar en sus oraciones. Pero él me dijo una vez algo que le pasó. Dice, Freddy, cuando todavía lo iba a visitar a su casa, me dice, Freddy, si alguien me contara lo que te voy a contar, no se lo creería, pero me pasó a mí. Y dice que a él le hicieron bastante brujería. Y hay cosas que no puedo contar porque tal vez vayan a ver los niños. Pero una de las cosas que me contó, dice, cuando le hicieron una liberación, fue al baño y expulsó una cosa que parece como un escorpión gigante, y como unos 20 centímetros. Dice, Freddy, si no me hubiera pasado a mí, no me la creo. Si alguien me contara esto, no se la creo, pero me pasó a mí y yo lo expulsé de mi cuerpo. Estos brujos, estos hechiceros utilizan larvas y animales y cosas que a veces ni siquiera llegamos a comprender. Lo que decías, hermano, también, aves despedazadas, animales descuartizados en la entrada de las casas, aros o círculos de sal o de carbón molido, que de hecho la sal se utilizaba para cosas buenas, pero ahora el enemigo las utiliza para brujerías también. Son cosas por las cuales hay que estar orando. Cuando tienes un sueño también, que esto me pasó a mí, un sueño repetitivo de, por ejemplo, que quieres cerrar una puerta. A mí me pasaba y la puerta no daba, o sea, era más corta que el marco y no podía cerrar la aldaba.
es que hay algo que tienes que trabajar en tu vida. Una puerta más pequeña, una puerta que no cierra el cerrojo, es Dios hablándote y diciéndote, hey, fíjate porque hay puertas abiertas. Sí, y mucha gente no sabe, pero por ejemplo, en las liberaciones de gente que se metió en brujería, les pueden salir moscas por la boca, sapos por la boca, lombrices, y no solo por la boca, también por atrás. Sí, Realmente, esto no es un chiste, es algo que tiene agarrado a millones de seres humanos en toda la Tierra. Hay políticos, dictadores que retienen el poder usando brujería, como por ejemplo los de Venezuela, tanto el que ya se murió como el sucesor. Sabemos que es Dios quien quita y pone reyes, pero ellos han consultado artes mágicas, según ellos, para intentar preservar su poder y Dios lo permite porque a veces cada país tiene el gobierno, el gobernante o el gobierno que se merece por el pecado de la nación, ¿verdad? Y Dios permite que haya malos gobernantes a veces para afligir al pueblo pecador, pero... Bueno, ahora hablando de quizá hay cristianos que están siendo asediados por brujería y sienten la opresión, sienten el peso de la guerra espiritual al ayuno y a la oración, al ayuno y a la oración. Pero nunca, nunca, nunca le atribuyan ni en su corazón, ni en su mente, ni en su boca mayor poder a la brujería que el que tiene Dios y su palabra. amén. Siempre en fe. Y si Dios está permitiendo que seas afligido por ataques de brujería, esto será temporal. Dios te está haciendo más fuerte. Siempre el Señor Jesucristo y su palabra son más fuertes que todo eso. Entonces, está siendo atacado por poderes de ángeles caídos, pero Jesús los venció en la cruz. Invoca su nombre, repréndelos en voz alta. ¿Qué te parece, hermano, si hacemos una oración para que las personas que están atrapadas en brujería la puedan repetir para salir de ella? Si quieres tú empezar, hermano, y ya después yo la finalizo para cerrar el programa. Una Claro que oración sí. en las cuales se pida a Dios liberación para salir de todas estas artes mágicas prohibidas por Dios en su palabra. Muy bien. Bueno, hermanos, amigos, si tú has participado en cualquiera de estas actividades, hechicerías, o si tú eres algún brujo, hechicero, lees cartas, Reiki, cualquiera de estas cosas que mencionamos, repite esta oración, por favor, porque esta oración puede salvar tu vida, puede salvar tu vida eterna. Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos ante ti, confiados ante el trono de la gracia. Te damos gracias y te pedimos por cada uno de los que están escuchando este programa. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes y nos orientes en esta oración para todos aquellos que en algún momento de su vida han practicado o practican hechicería, si la promueven, si se han beneficiado haciendo este tipo de trabajos, este tipo de manifestaciones, este tipo de lecturas, lectura de cartas, lectura de astros, lectura de café, cualquier tipo de ocultismo, cualquier tipo de manifestación espiritual que es contraria a la palabra, la consulta a los muertos, si has participado en vudús, en satanismo, en espiritismo, espiritualismo, cualquiera de todas estas raíces que están conectadas al reino de las tinieblas, raíces de maldad. Repite y di, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de participar en cualquiera de estas actividades. Hoy me dispongo y en este momento me deshago y quemo todo anatema, todo amuleto, todo collar, todo colguije, todo palo, toda veladora, todo figurín de cerámica, de madera, de cualquier material, todo altar. Hay gente brujos hechiceros que tienen su altar donde ponen sus peticiones con velas, que esos altares sean destruidos para que Jesucristo pueda venir y renovarte, que la sangre de Jesucristo venga a cada uno de mis hermanos y dilo para ti, ven, que la sangre de Jesucristo nos salve, nos sane, nos limpie. En el nombre poderoso de Jesús hacemos pacto de derribar todo altar, todo sahumerio, todo polvo, de todo, cualquier elemento que se haya utilizado, hierbas de olor, aceites tomados o untados, aguas que han sido consagradas. eh,
fotografías, cualquier elemento en el nombre poderoso de Jesús sea consumido, sea quemado, sea desechado, para que no venga ninguna maldición a mi vida. Hoy confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor y creo con el corazón para salvación. Te pido, Señor, que me protejas de cualquier ataque del enemigo. Si hoy participé en satanismo, si hoy participé en hechicería, yo renuncio a todo pacto satánico, aunque hayas firmado un pacto con Satanás, dice la palabra de Dios que no hay condenación más, que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, y que el acta de decretos que nos era contraria ha sido anulada por la sangre de Cristo Jesús. Y hoy creemos que ese pacto, que cualquier pacto que se haya hecho con el reino de las tinieblas es cortado, es anulado, no tiene más poder, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amén. Sigo yo. Repitan después de mí. Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Te confieso que he practicado brujería, hechicería, santería, masonería, artes ocultas, artes mágicas. Menciona lo que tú has practicado. Consultar a los muertos, mediums, consultar a los ovnis, etcétera. Me arrepiento, Padre Celestial. Te pido perdón. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, que enviaste a tu Hijo Jesús, que es Dios, a morir por mí en la cruz. Te pido perdón por haber servido al diablo y a sus demonios. Me arrepiento. Renuncio a Satanás. Renuncio al pecado. Me entrego a Jesucristo. Confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Sácame los demonios. Libértame. Rompe el poder del diablo. Rompe en mí toda atadura, toda cadena, todo lazo, todo yugo, toda fortaleza, toda cosa que el diablo me puso. Quítala, rómpela, quémala, destrúyela, deshazla con tu santa presencia, con el fuego de tu espíritu, con tu sangre preciosa, con el agua de tu palabra, con tu luz gloriosa. Libérame, Señor Jesús. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a no volver atrás. Ayúdame a no consultar más artes mágicas, sino solamente la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. Padre Celestial, yo encomiendo a ti mi alma. En el nombre de Jesús, tu Hijo, yo te pido que me respondas y me liberes. En el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a orar otro yo Amén. por ti, ya no necesitas repetir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ordeno a todo espíritu inmundo que está en ti, brujería, hechicería, cualquier demonio de cualquier clase, de cualquier género, que entró a ti por abrir puertas de brujería y magia negra, los ato, los reprendo y los echo al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a todo espíritu inmundo que se te metió por puertas de magia, hechicería, adivinación y cosas relacionadas, que se salgan de ti en el nombre de Jesús y los atamos y les ordenamos que no te hagan daño, no te pueden tocar, no te pueden lastimar, salen sin hacer daño, sin dejar secuelas. En el nombre de Jesús salen por la boca, todos y cada uno, y no queda ninguno adentro. Se queman con el fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos autoridad, Jesús los venció en la cruz, y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios salen fuera todos. Magia negra, nigromancia, artes mágicas, todo demonio que está dentro, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una orden. Se rompe el poder del diablo y en este momento empiezas a eructar, a toser, a bostezar, a vomitar y salen por tu boca. Todos fuera. En el nombre de Jesús.
Shekatalebikerehasikatarabatu. Fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Se rompe el poder del diablo. Género que sea. Legión, salen fuera en el nombre de Jesús. Legión, sales fuera en el nombre de Jesús. Todo poder de las tinieblas se rompe y reprendemos todo espíritu inmundo de adivinación y de magia y de satanismo. Los atamos, los echamos al abismo. En el nombre de Jesús nunca más regresan a ti. Amén. Amén. Sigue Ah, perseverando, sigue orando, sigue ayunando. Persevera en Cristo. Tal vez Dios te los va sacando como por etapas, porque quizá la liberación es tan fuerte que tu cuerpo no lo resista. Tal vez te sientas muy cansado, muy cansada después de la liberación. Por eso Jesús cuando los liberaba después decía, denle de comer. Eh, Realmente algunas son muy, muy fuertes. Entonces, así puedes es. volver a ver este video, puedes volver a poner la oración de este video. Pues si sentiste que no se te salieron todos, puedes ayunar y después de que ayunaste, ayunar es no comer y cambiar la comida por la oración y la lectura de la Biblia y la alabanza. Ayunar varios días y después volver a ver esta administración en este video y volver a ser liberado. Y si tú sientes que todavía no, vuélvelo a intentar otra vez hasta que quedes completamente libre. Jesús te puede hacer Am- completamente libre, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Y me gustaría también terminar dando un mensaje para sentir ahorita del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos y hermanas que solo ellos son el único que profesa y que sigue a Jesucristo. Y este testimonio también es para alentarlos de que no dejen de orar por sus familiares, porque va a haber un momento en el que van a ver la cosecha, pero no los suelten, no dejen de ayunar y de orar por ellos, aunque seas el único, aunque la familia te haga a un lado, te haga fuchi, no dejes porque va a haber un momento en el que se va a cumplir la palabra que mi casa y yo serviremos al Señor. Gracias, hermano. Pues fue un placer haberles traído este tema. Oren por mi hermano, por nosotros, porque siempre después de estos temas el diablo quiere contraatacar porque no le gusta que descubran sus secretos, pero Jesucristo es el vencedor y nosotros no le tememos. Pero ora por nosotros, siempre es buena la oración. Te mandamos un Amén. fuerte, fuerte abrazo en el amor del Señor Jesús, que te cubra con su sangre preciosa, te dé paz, te mande ángeles, te guarde y te libre, y pues nos despedimos. Amén. La paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Gloria al Señor Señor Jesús. Jesús.